Canto XXIX del Paraíso de Dante. Beatriz instruye a Dante sobre la creación de los ángeles. Enseguida censura a los teólogos y predicadores de aquel tiempo que, abandonando el Evangelio, se complacían en inventar fábulas. Por último, vuelve a hablar de la sustancia de los ángeles. Cuando los dos hijos de Latona, cubiertos de Aries y Libra, se hacen a sí mismos una zona del horizonte, mientras dura el momento que los equilibra, hasta que uno y otro se libran de aquel cinto cambiando de hemisferio, por igual espacio de tiempo estuvo Beatriz, dibujada en su rostro una sonrisa, silenciosa y mirando fijamente el punto que había deslumbrado mi vista. Después empezó a decir: «Yo te diré sin preguntártelo lo que quieres oír, porque lo he visto allí donde concurren todo ubi y todo cuando, no por obtener algún bien, lo que no puede ser, sino a fin de que su esplendor, reflejándose en las cosas creadas, pueda decir: existo». El eterno amor que abrió en su eternidad, según le plugo, antes de tiempo y fuera del alcance de toda inteligencia humana, y produjo 9 órdenes de amores, no porque antes hubiera permanecido ocioso, puesto que ni antes ni después procedieron las palabras de Dios sobre estas aguas. El eterno amor se abrió en su eternidad, según le plugo. La forma y la materia, unidas y purificadas, salieron de este acto exentas de imperfección, como salen 3 flechas de un arco de 3 cuerdas. Y así como en el vidrio, en el ámbar o en el cristal brilla un rayo de tal modo que desde que acude hasta que se refleja no transcurre intervalo alguno, así también aquel triforme efecto irradia a la vez de su Señor sin distinción entre su principio y su ser. Después fue concreado y establecido el orden de las sustancias, que fueron la cima del mundo en que se produjo el acto puro. La parte inferior tuvo potencia pura, pero en el medio unió tal nudo a la forma y la materia que nunca se desata. Jerónimo ha escrito que los ángeles fueron creados muchos siglos antes de que fuera hecho el otro mundo, pero esta verdad está escrita en muchos pasajes de los escritores del Espíritu Santo, y la podrás observar si bien la examinas. Hasta la misma razón la ve en parte, pues no podría comprender que los motores permanecieran tanto tiempo sin su perfección. Ahora sabes ya dónde, cómo y cuándo fueron creados estos amores, de modo que están extinguidos 3 ardores de tu deseo. No contarías de 1 a 20 con la prontitud con que una parte de aquellos ángeles turbó el mundo de vuestros elementos. La otra parte quedó aquí y empezó la obra que contemplas con tanto placer que nunca cesa de girar. La causa principal de la caída fue el maldito orgullo de aquel que viste en el centro de la tierra, pesando sobre él toda la gravedad del mundo. Esos que ves aquí fueron modestos, reconociendo la bondad que los había hecho dispuestos a tan altas miras, por lo cual las suyas fueron de tal modo exaltadas por la gracia que ilumina y por su mérito, que poseen una plena y firme voluntad. Y no quiero que dudes, sino que te cerciores de que es meritorio recibir la gracia, según que el amor con que se pide es más o menos grande. En adelante puedes contemplar a tu placer y sin otra ayuda este consistorio, si has entendido mis palabras. Pero como en la tierra y en vuestras escuelas se lee que la naturaleza angélica es tal que entiende, recuerda y quiere, te diré más todavía con objeto de que veas en toda su pureza la verdad que abajo se confunde, equivocando semejante doctrina. Estas sustancias, después de haberse recreado en el rostro de Dios, no separaron su mirada de éste para quien nada hay oculto, así es que su vista no está interceptada por ningún nuevo objeto, por lo cual, no estando dividido su pensamiento, no tienen necesidad de recordar. Allá abajo, pues, se sueña sin dormir, creyendo unos y no creyendo otros decir la verdad, pero en estos hay más falta y más vergüenza. Vosotros no vais allá abajo filosofando por un mismo sendero. Tanto es lo que os arrastran el amor hacia la apariencia y sus quimeras, y aun esto se tolera aquí con menos rigor que cuando se desprecia la Sagrada Escritura o se la da un significado torcido. No pensáis en la sangre que cuesta sembrarla por el mundo y lo que agrada el que uniforma humildemente sus ideas a las de aquella.
Solo por aparecer docto, cada cual se ingenia y hace sus invenciones, que sirven de texto a los predicadores mientras que el Evangelio se calla. Uno dice que la luna retrocedió cuando la pasión de Cristo y se interpuso a fin de que la luz del sol no pudiera bajar a la tierra. Otros que la luz se ocultó por sí misma, así que este eclipse fue tan sensible para los españoles y los indios como para los judíos. No tiene Florencia tantos Lapo y Bindi como fábulas se pronuncian durante un año y por todas partes en el púlpito. Así es que las ovejas, ignorantes, vuelven del pasto repletas de viento, sin que les sirva de excusa no haber visto el daño. Cristo no ha dicho a su primer convento, andad y predicad al mundo cuentos, sino que les dio por base la verdad, la cual resonó de tal modo en su boca, que en la guerra que tuvieron que sostener para encender la fe, se valieron del Evangelio como de escudo y lanza. Ahora se va a predicar con argucias y bufonadas, y con tal de excitar la hilaridad, la cogulla se hincha y no se desea otra cosa. Pero en la punta de esa cogulla anida tal pájaro, que si el vulgo lo viese no admitiría las indulgencias de aquellos en quienes confía, por cuyas indulgencias se ha acrecentado tanto la necedad en la tierra, que sin necesidad de testimonio alguno se daría entera fe a cualquier promesa con respecto a ellas. Con esto engorda el puerco de San Antonio y engordan otros muchos que son peores que puercos, pagando en moneda sin cuño. Mas después de esta larga digresión, vuelve ya tus ojos al camino recto, de modo que éste y el tiempo se abrevien. La naturaleza de los ángeles aumenta tanto su número de grado en grado, que no hay palabra ni inteligencia mortal que pueda llegar a significar ese número, y si examinas bien lo que reveló Daniel, verás que en sus millares no se manifiesta un número determinado. La primera luz que ilumina toda la naturaleza angélica penetra en ésta de tantos modos cuantos son los esplendores a que se une, por lo cual, como a todo acto de intuición sigue la afección, la dulzura de amor hierve y se entibia diferentemente en los ángeles. Ya puedes contemplar en adelante la altura y la extensión del poder eterno, puesto que se ha hecho tantos espejos en que se multiplica, quedando siempre uno e indivisible, como antes de la creación de los ángeles. Fin del canto 29 del Paraíso.